Chingada madre, realmente no sé cómo le hice para resumir más de 10 horas en 15 minutos o menos. ¿Qué tal, amigas y amigos de Pulsastar? Estamos en un nuevo video para el canal en el cual este es un resumen del último directo que acaba de realizar precisamente esta madrugada JKB Games. Lo de la portada no es clickbait, de verdad, tenemos a Cynthia, de verdad. Al fin. Y para los amantes de Zero pues nos llevamos una sorpresita en el directo, pero ya la veremos más adelante en este mismo resumen. Por lo que si te gusta esta clase de contenido, dale like, comenta, suscríbete y comparte. Y ahora sí, comencemos. Empezamos bastante tranquilos, realmente tenemos a X normal ahí en Weapon Factory. Estas 3 semanas o 4 realmente no sabría decirte si son 3 o 4. JKB Games ha estado trabajando full a tope este escenario. En mi canal tengo los demás resúmenes de los demás directos. JKB Games lo está resumiendo los viernes para amanecer sábado. Aquí, ¿qué te digo? Pues la mayoría del tiempo se la pasó JKB Games puliendo lo más que pudo este escenario. Y vaya que tuvo muchas cosas que arreglarle. Y eso es algo que vengo diciendo desde el video anterior. Muchas gracias de verdad JKB Games por haberte dado cuenta de que este escenario necesitaba serios cambios. Muy serios cambios. Kevin Tamayo Reyes, que te la pases súper bien. Claro que se podía pasar, obviamente no era imposible, pero sí habían bastantes fallos y JKB Games se estuvo dando cuenta de ellos en el transcurso. Obviamente pues yo no soy tan profesional, no me conocía todos los fallos. Aquí junto con JKB Games nos fuimos dando cuenta, los viewers de ese directo, todos los problemas que habían. Ahí estuvo pues arreglando la forma en cómo cae la lava de esos ductos o ductos. Alex 2005 XD, saludos. Cabe resaltar que también estuvo arreglando unas especie de bloques que van cayendo también. Aquí ya lo vemos al estilo Mario Bros cuando se mete a las tuberías transparentes en Mario World o en Splatoon cuando vas de un escenario, bueno, de una parte a otra. O creo que en Mario Odyssey también, cuando eres una cosita de electricidad, algo así. Pero bueno, pues prácticamente como ya les he mencionado, bueno, ya que está la super sorpresa, es Black Viral Zero o Viral Black Zero, no sé cómo chingados le quieras decir. Está realmente genial y realmente no sabría decirte si esto nada más es porque sí, por mame, o si realmente vamos a tener al Viral Black Zero. Angelo XZ, muchas gracias, saludos. Ni idea, pero está genial. El único detalle aquí es que este Zero no puede hacer una especie como de retumbar o como de explosión al atacar. De eso se dio cuenta JKB Games en este momento. Ahorita preguntó dónde está la explosión. Únicamente el Viral Zero moradito puede realizar esa explosión al final del ataque. Allá es Black Zero normal. Ahí es Viral Zero ya. Esa es la explosión que quiere ejecutar JKB Games con el Viral Black Zero o Black Viral Zero, como le quieras decir. Ya hasta se me olvidó lo que les estaba diciendo antes de esto. Pero pues bueno, JKB Games se la pasó componiendo ese escenario. Lo que miras en mejor calidad es lo que hacía JKB Games en la pantalla grande, porque él tenía 3 pantallas, posteriormente pasó a tener solamente 2. Pero por cuestiones de que las pantallas que mostraban al fondo se veían demasiado pequeñas, yo les tuve que hacer un zoom, por lo que vas a ver partes que no tienen muy buena calidad. Pero es precisamente por eso, por el gran zoom bestial que les tuve que hacer. Recuérdense que esto es un resumen para los nuevos o no tan conocedores del tema. Y no me voy a cansar de decirlo, tengo que mantener un punto neutral de los que son conocedores como de los que no lo son tanto. Para que podamos disfrutar todos, vaya. Extreme Studio Maker, que te la pases súper bien. Muchas gracias Brandon Cardona, saludos. Y ahora sí, por fin tenemos a la hermosísima y... bueno, no tan rotísima, Cynthia. Esta tiene más o menos el... bueno, es Ash. Ash dice.
Es Axel y Axel the Red de Mega Man X7 y 8. Y además tiene un sable al estilo Zero, pero no es tan potente como el de Zero, obviamente. Es curioso porque JKB Games mencionó que él no quería incluir a Axel en este videojuego, pero sin embargo metió a alguien que tiene el Rapid Fire. Y este Rapid Fire es direccional, con el joystick o con el teclado, dependiendo de con qué chingado vayas a jugar. Puedes decidir la dirección a la que quieres que dispare Cynthia. Juan Dash, saludos. Kevin Contreras, que te la sigas pasando súper bien. Y aquí Orican Quatzing, no sé si lo estoy pronunciando bien. No recuerdo que fuera así de complicado, pero a lo mejor y lo modificó un poco JKB Games. O tal vez solamente son fumadas mías, pero sí se ve que es bastante complicado pelear con él. No, I was about to say Nord. Yeah. Otra cosa que también me encanta de esta personaje Cynthia es su dash. Es que hasta la forma elegante de cómo se desliza de un lado hacia otro es que es genial. Te prometo que estas 11 horas ni se sintieron, en serio. Andrés Reyes, por supuesto, un saludo para Dumentio. Tío Cefino o Tío Cefiño, perdón, no sé cómo se pronuncia. Saludos a todos mis hermanos y hermanas de Colombia. De corazón les deseo lo mejor. Bastante interesante realmente esta batalla. Peleó obviamente con más Mavericks. Realmente fue un gran regalito el que nos dio JKB Games al dejar que su compañero usase a Cynthia y que la hayamos podido ver a más detalle. También alístense porque muy pronto vamos a tener video de JKB Games en YouTube. Él mencionó que quería grabar desde la base hasta el océano, pero de ahí lo hizo en el directo, así que realmente no me quedó bastante claro ni tampoco lo dejó tan claro. Pero sí, de todas formas vamos a tener video en YouTube, sí o sí. ¿Cuándo? Nipu. O sea, ni put idea. Pero vamos a tener video. Todos estos combates ya los he tenido yo en anteriores análisis. Te invito a que pases a verlos. Paul Frisancho, por supuesto. Aquí tienes tus saludos sensualón. Realmente es bastante interesante cuando estás en el directo de JKB Games porque los propios viewers ayudan bastante a JKB Games dándole buenas ideas. Yo estuve revisando el chat, el 98% es en inglés, pero bueno, lo que llegué a entender sí eran bastantes buenas ideas, la verdad. Y la verdad es que sí le ayudaron cuando tuvo que hacer algunos fixes o reparaciones en Weapon Factory. Por ahí el amigo le propuso que grabaran a... Bueno, realmente no sé si el amigo le propuso o lo leyó en los comentarios porque pues hay cositas que sí se me escapan, pero por ahí hablaron de la posibilidad de grabar a Ultimate Strike. De este ya tenemos video obviamente en YouTube, pero nunca está de más ver al poderosísimo y antagónico Strike.
Aunque realmente para mí los mejores dos antagónicos de la saga X son Dynamo y Bile. Y realmente no sé a quién voy a utilizar cuando salga Mega Man Scourge. Porque por un lado está el poderosísimo y rotísimo Dios Zero, que ya vimos que ya es Viral Black Zero. Pero por otro lado tenemos esta obra de arte de Cynthia. Ya la tenemos en el escenario de El Mosquito. Esquizo, pásatela súper bien. Saludos. Recuerda que si quieres un saludo super sensualón con el Spider-Man super sensualón, pídemelo en los comentarios. Continuemos. No recuerdo si eran 5 o 7 segundos los que se tardaba en lanzar los rayos por los ojos. Creo que aquí se tarda un poco más. Cabe mencionar que en Weapon Factory la lava varía bastante el daño, porque cuando te caen las cascadas de lava por las aberturas de los ductos, varían de 4 a 5 fragmentos de la barra HP. Algo que se le tiene que agradecer bastante a JKB Games es que cuando la lava te hace daño, bueno, al menos ahí en Weapon Factory, es que no se detiene el personaje a quejarse por el daño. ¿Sabes? La típica reacción de tu personaje cuando recibe daño, sino que simplemente agarra como un color rojizo y la barra sigue bajando poco a poco. Eso ayuda bastante para que no pierdas el ritmo de lo que, valga la redundancia, estés haciendo. Y pues bueno, ahí tenemos ya el gameplay con la intro stage de X. Obviamente aquí ya lo vemos mucho más roto que en el video que está subido a YouTube. Es diferente dificultad. Quiero creer que ya todos aquí lo saben, pero para quienes no, pues este videojuego tiene dificultades distintas y dependiendo de la misma, pues se va a ir poniendo más cabrona la cosa. Apúntenlo en sus agendas mentales. 5 teletransportaciones y ataca. Ahí tenemos a Signas. A Zero también, que hace fue ya Cynthia, la obra de arte de Cynthia. Signas está bastante alto, pero ya no recuerdo realmente su estatura. Aquí realmente solo les voy a enseñar el resultado final, podríamos llamarlo así, de todo el desmadre que estuvieron programando durante casi todo el directo. Y realmente aquí no hicieron tantos cambios, más que todo fue en el resto del escenario. Como les dije, hay bloques que van cayendo, que son los que puedes destruir. Y también retocó JKB Games los sprites de la lava que cae, pues tanto del enemigo como de las paredes y ductos o del techo. Just fantastic. Mid-boss de Weapon Factory. Realmente este directo se estuvo bastante entretenido, la verdad, porque a pesar de que como siempre lo he dicho, el 98% de los directos de JKB Games son pura programación, este se dedicó casi más que nada a programar, mientras que su amigo Tester lo estaba ayudando. Y pues bueno, aquí podemos ver los combos de las mezclas de las armaduras, que te las dejo en pantalla realmente si es que las quieres ver, y lo demás. Podemos ver que no está completo el cuadro, pero ya tenemos algunos datos. Y pues bueno, realmente eso ha sido todo. Nos llevamos muchas sorpresas, nos la pasamos bien. 11 horas, bueno, casi 11 horas.
Por lo que bueno, si te gusta estar actualizado en el último minuto, se podría decir, de la manera más rápida, de Mega Man X Corrupted, te invito a activar la campanita para que YouTube te notifique cuando ya esté esta madre subida. O si no te has suscrito, pues bueno, que lo hagas. Y ahora sí, adiós.